Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa tras casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar, y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Al volverse la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos comenzado la lectura del profeta Joel, otro de los 12 profetas menores. Estábamos con Jonás. Ayer, antier, se leyó una brevísima lectura de Malaquías, otro de los profetas menores, con el cual termina el Antiguo Testamento, y hoy leemos a Joel. Tenemos una serie de pequeños profetas, como que son piedritas pequeñas con las que se va acomodando la liturgia de las últimas semanas del año litúrgico. Estamos en la semana 27 y el año litúrgico tiene 34 semanas. Nos queda un poco más de un mes por lo tanto va como concluyendo el mensaje de la liturgia. Y las últimas semanas de la liturgia, la Iglesia nos ofrece un acento que podríamos llamar entre apocalíptico y escatológico. No se asusten con las palabras porque no son tan horribles. Escatológico habla de las cosas últimas, las realidades últimas. Cuando nosotros estudiamos escatología en la teología, cuando uno es seminarista, ¿de qué estudia? Estudia las verdades del infierno, del purgatorio, del cielo, de la eternidad, de la muerte, las últimas cosas que se refieren a la vida y a la existencia del ser humano. Escatón, las últimas cosas, escatología. Y decía también que podíamos pensar en estas verdades y
la liturgia hacia el final del año litúrgico nos habla de, ahora se me fue la palabra, escatología y apocalíptico. Apocalíptico también hay que entender muy bien el término, es revelación, la revelación completa, el esfuerzo, el trabajo de Dios por abrir nuestra alma a la inteligencia de las cosas en su sentido más profundo. Entonces, estos profetas pequeños son como esas piedrecitas que se meten en los muros de piedras grandes para sostener bien todas las piedras y darle una belleza profunda al muro. Sobre todo cuando se hacían los muros de mampostería, son piedras grandes, pero entre las piedras grandes se meten otras piedrecitas que sostienen bien todo el muro y lo embellecen. De algún modo es así. El profeta Joel va a ser el profeta citado por San Pedro el día de Pentecostés. La profecía de Joel sobre la venida del Espíritu Santo. Fíjense qué hermoso. Y eso que el libro del profeta Joel también es brevísimo. Jonás, Joel, Malaquías son libritos de páginas, pocas páginas, pocos capítulos en la Biblia. ¿Y cuándo vivió Joel? Joel parece haber vivido hacia el final del exilio. Malaquías después del exilio. Entonces están reconstruyendo de algún modo la esperanza de Israel, pero no como una esperanza triunfalista, ya volvimos, ahora todo va a ser bonito, qué maravilla. No, ya volvimos, ya reconstruimos nuestro templo, ahora saquemos las cuentas. ¿Por qué permitió Dios el exilio? Porque nos habíamos apartado de Él. Tenemos que volver a Él. ¿Por qué permitió Dios que se destruyera el templo? Porque nuestro culto se había vuelto un culto vacío. No había un culto interior, sino formas. Y entonces dicen los profetas, vuelvan a la sustancia de las cosas, reconstruyan su esperanza, la esperanza del pueblo de Israel, pero a fondo. Repito, no como un triunfalismo de quien gana un partido de fútbol, sino con el triunfalismo de quien sabe que está construyendo toda su vida hasta la eternidad. Entonces, hoy nos habla el profeta Joel y nos dice, sacerdotes, vístanse de luto, gritad, servidores del altar. Está haciendo un llamamiento al culto verdadero a Dios. Fíjense qué interesante. Esta mañana, mientras intentaba yo meditar estos textos, pensaba yo cómo en la historia de los pueblos hay un proceso como en cadena y se repite en la historia. Apartarse de Dios, descuidar el culto a Dios y desorientarse moralmente, casi siempre son las dos caras de la misma medalla. Empezamos diciendo que Dios no es tan importante, ir a misa o no ir a misa, ¿qué más da? Saber las cosas de Dios, las oraciones. De ahí a caer
poco a poco en una degradación moral, en una desorientación moral, como que es un paso casi obligado, casi lógico, necesario. Y por eso, hoy, además de este grito de los sacerdotes, dice el Salmo: el Señor juzgará el orbe con justicia. Ojo, hace 3 días hablábamos de la infinita misericordia de Dios y celebrábamos con Santa Faustina Kowalska, pero no podemos abusar de la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios en su perfección tiene también la justicia. Fíjense, el amor de los padres, podemos nosotros decir qué cosa más linda y más hermosa que el amor de nuestros padres. Todos apreciamos, valoramos y recordamos el amor de nuestros padres y tal y tal. Pero a veces los padres, en su afán de amar a los hijos, se les va un poco la mano y consienten a sus hijos. Me encanta el término italiano, no lo digo solo porque tenemos aquí una feligresa italiana, pero para que ustedes entiendan. En italiano, consentir a los hijos significa, se dice viziarli, hacerle viciosos, hacer a los hijos viciosos. Entonces se les permite a los hijos pequeños vicios. El vicio de no comer lo que no quieren, el vicio de dejar las cosas fuera de su lugar, el vicio de pelearse con sus hermanos, el vicio de ser egoístillas, el vicio, pequeños viciecitos de niños. ¿Por qué? Porque los papás caen en un amor que ya no es verdadero amor, es consentimiento. El verdadero amor ama, pero cuando tiene que castigar, castiga. Cuando tiene que exigir, exige. ¿Por qué? Porque quiero lo mejor de ti. Claro, somos seres humanos normales y todos tenemos muchos defectos, eso ya lo sabemos. Pero bueno, en el caso de Dios, la misericordia de Dios no es para que nosotros pensemos en un Dios tan bueno que es hasta medio tonto. Perdónenme la irreverencia. Dios es bueno, misericordioso, infinitamente misericordioso, pero no es tonto. Dios no puede equivocarse en su bondad hasta el punto de dejarnos hacer cosas que nos hacen mal. Y entonces, con toda razón, después de que esta misma semana hemos hablado de la infinita misericordia de Dios y Dios grande en misericordia y Santa Faustina Kowalska, hoy decimos: el Señor juzgará el orbe con justicia. La misericordia de Dios es tan santa, tan buena, tan infinita y tan perfecta que incluye por nuestro bien, incluye la justicia. ¡Qué maravilla! Dios es el Padre perfecto. Toda paternidad viene de Dios, pero perfecto. No el Papa consentidor que a un hijo le permite unos caprichos, al otro no se los permite, al otro sí, que a veces puede hacer diferencias, etcétera, porque así somos los seres humanos. Vamos a la lectura de San Lucas. Hoy San Lucas trata un tema que es muy actual. Voy a comentar solo el inicio y voy así a abrirles el apetito para ver qué nos dice la liturgia de los próximos días. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron:
por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Primera cosa, Jesús expulsa a un demonio y la gente murmura. Claro, como Él es de los demonios, pues también manda a sus demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Lo estaban poniendo a prueba, a ver si de veras. Jesús está hablando de cosas serias, trascendentes. Está enseñando y exigiendo a sus fieles, a sus oyentes, que respondan al reino de los cielos y que en ese camino tenemos que renunciar a Satanás, a sus mentiras, a sus engaños, y expulsa demonios. Y la gente se queda un poco aturdida y se atreven a decir, claro, es el jefe de los demonios, Él es el que les manda y le obedecen. ¿Por qué digo que es actual? Queridos hermanos, el demonio sigue actuando. Muchas veces a nosotros sacerdotes nos contactan personas, familias, y nos piden ayuda. Padre, ayúdame, no sé qué pasa con mi hijo, no sé qué pasa con mi hija, está teniendo actitudes extrañas, está teniendo actitudes violentas, nunca se había comportado así, etcétera, etcétera, etcétera. Y no raramente la gente sospecha que esté el demonio de por medio. ¿Por qué? Porque es el padre de la mentira, es el que nos engaña, es el que nos aparta de Dios, es el que nos aparta de la fe, es el que nos aparta de la verdad y del bien. Pues es verdad. Yo recibí hoy un videíto breve, muy bonito, muy interesante, les sugiero que lo busquen. Está en inglés, si no se lo compartía yo ahora mismo por chat, pero está en inglés. Y se refiere a un beato que el Papa va a canonizar dentro de una semana. Un beato italiano, bastante famoso en el centro de Italia, en la zona de Nápoles, y que fundó un gran santuario famosísimo, el santuario de Pompeya, dedicado a la Virgen del Rosario. Ojo, santuario de Pompeya dedicado a la Virgen del Rosario por un cierto hombre de un nombre un poco raro, no suena raro en español, se llama Bartolo Longo. Tiene más O's que los ojos de los pescados. Bartolo Longo, así se llama este señor, Bartolo Longo. El Papa lo va a canonizar dentro de una semana. ¿Qué pasó con este hombre? Este hombre, apartándose de su fe católica, se metió en una secta satánica y llegó a ser un sacerdote de Satanás. Y por la gracia de Dios se convirtió, se dio cuenta, se convirtió, renunció a Satanás y se puso a hacer apostolado en serio, queriendo reparar en su vida todo el mal que había hecho en su vida de satanismo. Y fundó, en donde están las ruinas de la ciudad antigua de Pompeya, el santuario de Pompeya dedicado a la Virgen del Rosario, para rezar el rosario contra todo el mal que había hecho. Y además fundó una serie de obras de caridad para huérfanos, para gente pobre, necesitada, etcétera, etcétera. Pues el Papa lo va a canonizar dentro de 8 días. Qué hermoso nombre que se entregó a Satanás, le entregó su vida a Satanás, pero con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, para que vean que la última palabra siempre la tiene Dios. La última palabra siempre la tiene Dios. Pidámosle a Dios, pues, para que ningún diablillo se nos meta, malos espíritus,
nos vayan haciendo cuñas en nuestro interior, malquerencias, sentimientos, pasiones desordenadas, ese mundo que el ser humano no puede controlar de modo directo con la voluntad y donde el demonio sabe que nos puede poner muchas cortapisas, tentaciones, zancadillas para que nos apartemos del amor de Dios. Y el rezo del rosario. El rosario nos aparta de la acción del demonio, el rosario nos defiende de la acción del demonio, el rosario nos hace cada día más dóciles a la acción de Dios nuestro Señor. Encomendémonos al beato Bartolo Longo y dentro de una semana será santo. Con mucha pena lo digo porque yo voy el día 24 de este mes a Italia a un taller de oración de Magdala y está contemplado ir al santuario de Pompeya y yo pensaba y esperaba que coincidiéramos con la canonización de Bartolo Longo, pero vamos a llegar tarde, ni modo, una semana tarde, pero vamos a ir a visitar ese santuario y obviamente aprender de este santo cómo defendernos contra el demonio con el arma maravillosa del Santo Rosario. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.